inocuidad, inocuidad y seguridad para el consumidor desde el punto de vista de su salud. Y un poco decirles pues que este tema de seguridad para el consumidor es un tema sumamente importante en estos momentos para todo el enfoque que se está manejando a nivel no solamente mundial, sino también local sobre temas de sostenibilidad, ¿no? Es uno de los grandes temas dentro de la agenda de sostenibilidad y dentro de la agenda del desarrollo sostenible a nivel global, y nosotros no podemos ser ajenos a conocer cuáles son esos alcances y cuáles son las buenas prácticas que debemos de mantener en estos temas que son importantes para la salud de las personas, la salud de nosotros mismos. Un poco para contarles quién soy. Yo soy ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. He estudiado calidad total y productividad en la misma universidad. Me dediqué por varios años al tema de alimentos. Y luego combiné un poco el tema de alimentos con la gestión ambiental y la gestión de responsabilidad social. Pero nunca dejé de lado todo el tema alimentario, siempre he estado bastante ligada al tema de alimentos y bastante ligada a cómo aplicar un poco los conocimientos que tengo en temas ambientales y en responsabilidad social a empresas o a industrias alimentarias, ¿no? De hecho, trabajo con empresas dedicadas al rubro de alimentos y eso me facilita mucho el abarcar temas especializados, muy específicos en temas de inocuidad, incluso en temas de empaques y economía circular. Bueno, ya me conocieron un poco, tengo alrededor de 20 años trabajando en estos temas, y a mí me gustaría conocerlos un poquito más, ¿no? Sus nombres ya los tengo aquí en la lista, pero sí me gustaría saber un poco de cuál es el espacio en el que laboran, dónde se ubica su mercado, y cuántos años de funcionamiento tiene su mercado. A ver si alguien se anima a contarme algo de quizás la historia también de su mercado. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria? No sean tímidos. Allí, por ejemplo, tenemos conectado, bueno, varios mercados. El señor Beltrán abrió micro. Beltrán, te escucho. A ver, muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, ya yo pertenezco al Mercado del Triunfo, que está ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Ya tiene el mercado funcionando 37 años, que ha cumplido el 8 de abril. Así que es un mercado que tiene un área de 1.750 metros cuadrados, donde hay, pues, como en todo mercado tradicional, ¿no? Los puestos de comida, después juguerías, ¿no? Que ya hace que y ya pues como ya los trabajadores que albergan los mercados pues vienen de todas las regiones del país, ¿no? Hay diferentes tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces ya generalmente ya los domingos es donde se congrega más en cuanto a los giros de comida, ¿no? Donde ya se preparan pues los famosos caldo de gallina, el caldo de cabeza, el menestrón, todas esas cosas. Bueno, entonces, también ya las juguerías también, especialmente los fines de semana congrega más gente, pues no vienen porque vienen en familia, pues no a consumir los jugos tradicionales que se venden en los mercados, ¿no? Entonces ya, más o menos en mi mercado existen 12 puestos de expendio de alimentos y 3 juguerías. Del total de 132 puestos, ¿no? Entonces ya, bueno, eso es lo que yo puedo manifestar a grandes rasgos referente al Mercado del Triunfo de San Martín de Porres. Gracias. Muchas gracias, señor Beltrán, un gusto. ¿Quién más nos Igualmente. puede hablar de su mercado? ¿Quién más se anima por ahí? O si no, yo así voluntariamente empiezo a llamar a algunos de Creo que ustedes. están un poco tímidos, así que creo que va a ser dedocracia. A ver, aquí teníamos un presidente que decía que lo habíamos olvidado, el señor Edwin. De repente nos puede comentar un poco de su mercado.
Edwin, te escuchamos. Estás en mute. ¿Me copian? Ahora sí, señor Ahora Edwin. Hola, hola. La segunda pregunta, ¿no? ¿Dónde está ubicado el Su mercado Miguel mercado, Bastida? sí. Ujú. ¿Y Ya, el cuántos mercado años Miguel tiene? Bastida está ubicado en el distrito de Villa María de Triunfo, Avenida Pachacútec 2890, frente al terminal pesquero. Mm. Muy fácil de llegar. Si desean visitar, bajan en la estación de la línea 1 del tren en la estación Villa María, está a 3-4 cuadras. ¿Y cuántos años de funcionamiento tiene Mercado? Tiene 51 años de funcionamiento. Es una cooperativa de servicios especiales, pero ya estamos en los finales de la transformación, ya estamos en la parte registral, estamos transformando a cooperativa de servicios múltiples. Ujú, ujú. Entonces, en este caso es netamente desarrollo, es un desarrollo ya empresarial, ¿no? Ujú. Como Muy cooperativa bien. de servicios especiales ya hemos llegado a nuestro techo, edificar un centro comercial, pero seguramente ya también ya estamos a pies de firmar el contrato para el diseño del tercer piso y seguramente el cuarto, ¿no? Para los que faltan para el tema del centro comercial, ¿no? Ujú. Muy bien, me alegra mucho ese progreso porque creo que alguna vez visité, conozco a algunas personas que viven por esa zona y alguna vez no entré al mercado, pero sí lo vi de afuera, pero si usted me dice que ya tienen hasta un tercer piso o está en la construcción de un tercer piso, me alegra mucho el progreso que han logrado hasta el momento. No, Felicitaciones, está en señor proyecto, está en Edwin. proyecto justamente seguramente la semana que viene ya firmamos el Ujú. contrato para el diseño arquitectónico de lo que falta de tercer piso y cuarto piso. Y de allá Perfecto. probablemente ya de repente fin de año debemos estar de repente ya licitando para las empresas constructoras y ya pues lo que viene, ¿no? Muy bueno, muy bueno que puedan hacer ustedes este trabajo dentro de la formalidad, ¿no? Con un diseño pensado, con un trabajo, una constructora formal, ¿no? Eso es bastante importante porque lamentablemente, bueno, por una serie de factores nuestras edificaciones, pues, son un poco informales, a veces no cuentan con los especialistas que deben de contar para poder garantizar que la infraestructura es la correcta, la apropiada, y yo espero que dentro de su diseño arquitectónico, pues también considere algunos de los elementos de los que vamos a hablar en estas fechas. Muchas gracias, señor Edwin. Simplemente para finiquitar, lo que quería es, de todas maneras, resaltar, y para todos nuestros hermanos dirigentes, o si están escuchando también de repente comerciantes o qué sé yo, para nosotros es importante y ha sido siempre importante la parte formal, ¿no? Eso desde el inicio, en mi caso, vengo del 2004, porque incluso del 2003 ya estaba por vender el terreno o el mercado ya a Plaza B, a todo su metro. En 2004 entro como directivo y gerente general de la cooperativa y de las cuales empezamos todo un proceso, ¿no? Pero para eso empezamos, primero fue nuestro estatuto, ¿no? Son lo que rigen todo el desarrollo de la empresa y de los cuales, y de ahí ya nos proyectamos en el proceso, nos proyectamos a edificar y construir y de las cuales lo logramos, ¿no? Entonces, y pues este centro comercial se hizo sin dinero. Yo encontré en su momento cerca de 100,000 soles en pérdida. Y ya cuando dejé el 2014, dejé con más de 24 millones activos por administrar. Y de las cuales ahora, a la actualidad, el cierre del balance del 2021, pues ya están casi llegando en activos por administrar más de 50 millones, ¿no? Entonces, de los cuales, pero siempre recomendarles la parte formal. Entonces, nosotros de todo el proceso de la edificación, llevamos todo por licitación, ¿no? Empresa que va a diseñar el proyecto, empresa constructora y también los bancos, todo fue en base a concurso y de las cuales, y tampoco nunca nosotros no sobornamos ni siquiera con sola ninguna entidad, ni sea municipal u otras entidades, ¿no? Y todos son hechos con manos peruanas, ¿no? Son casi la totalidad de los socios son pues migrantes provincianos, ¿no? Han venido de las diversas partes del Perú y de las cuales pues se han reunido y han
Han hecho eso hace 50 años y de las cuales ya ahorita van, poco a poco van cristalizando, ¿no? Ujú. Y de las cuales, para finalizar, nosotros ya seguramente, Dios mediante, dentro de poco ya estaremos eh, creando unas 4 empresas. Uno va a ser de seguridad integral, otro de limpieza y mantenimiento, otro va a ser una empresa de créditos, porque nosotros tenemos liquidez y a la pasada, y el otro pues va a ser una empresa de bienes raíces. Y como también pues en patrimonio tiene más de 50 millones con un apalancamiento financiero más de 300 millones de soles, ¿no? Y recibiendo una empresa casi en la quiebra, ¿no? Eso es lo que quisiera aportar, ¿no? Muchas gracias, señor Edwin. Me alegra que hayan podido salir adelante y que puedan ahora mostrarse, porque yo los veo como un buen caso de ejemplo y de éxito. Muchas gracias. ¿Quién más se puede presentar? ¿En dónde se ubica su mercado? ¿Cuántos años de funcionamiento tiene? ¿A quién más tenemos por aquí? Por aquí yo veo a Marlene Chacón y a Cosme Casos. A ver quién se anima. Por aquí, ¿a quién más tengo? A A ver, María Cosme, Rosa te escuchamos. Campuzano. Justo Cosme ya abrió micro. A ver. Ah, perfecto. Cosme, señor Cosme, dígame. No, yo no he llamado. Ay, ya me he puesto en el Innova. ¿Quieren que hagan tarea? Dice. Cosme, ¿te repetimos las preguntas? Creo que ahí Mari les puede repetir a Cosme. Sí, claro que sí. Las preguntas son, ¿dónde se ubica el mercado en el cual labora y cuántos años de funcionamiento tiene su mercado? Ya, habla Cosme Casos de Arequipa, del mercado San Camilo. El mercado San Camilo funciona en el mismo centro de Arequipa y tiene 140 años de existencia. Aló, ¿me escucha? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Increíble, ¿no? Me parece, me parece pues una gran cantidad de años, me diré que son más años de los que tiene mi universidad, y yo siempre he estado muy orgullosa de mi universidad, que tiene más de 100 años de funcionamiento. Y cómo han hecho para poder mantenerse 140 años en el mercado, ¿no? 140 años de vida es bastante. Claro. Bueno, este mercado existe porque antes no había competencia, era el único mercado, porque esto es todo una cuadra, un cuadrilátero. Han diseñado, ¿cómo se llama los antiguos? Se dice un francés, el que hizo la Torre Eiffel. Bueno, hay tantas teorías, pero este mercado está así como se puede apreciar y existe en la realidad. Ya han pasado tantas generaciones y este mercado siempre está en la lucha, está identificado con el pueblo de Arequipa y Arequipa también identificado con el mercado San Camilo, porque es un centenario mercado, son 140 años, ¿no? Entonces, ustedes se podrán dar cuenta de que este mercado era el único antes, hablamos fue de más de 100 años atrás, y hace como 30 años atrás ya han invadido las ferias, otros mercados, ¿no? Lo que es Andrés Avelino Cáceres y tantos otros mercados que han nacido, los mismos los moles que se han instalado aquí en Arequipa. Pero no obstante ello, la gente concurre a este mercado porque es tradicional y se venden productos que no los tienen los malls. Claro, claro, productos que provienen directamente del agro y de la ganadería, productos probablemente saludables, más saludables que los de los malls, ¿no? Y de los supermercados a veces. Muchas gracias, señor Cosme. Felicidades por estar en un mercado centenario, realmente. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a María Rosa, a Marlene. Por acá tenemos
a Nancy, tenemos a Fernando, Johnny. ¿Quién más se anima a presentarse? ¿Dónde se ubica su mercado? ¿Cuántos años de funcionamiento tiene? ¿Quién más se anima? Ahí de repente la señora María Rosa quiere contar un poco de su mercado. A ver, Buenas tardes con todos. Les ahí está habla Dick. de Huánuco. Nuestro mercado está ubicado de la Plaza Mayor a unos 10 cuadras. Es un mercado antiguo también. Se puede decir que ha empezado después del mercado central de Huánuco. Cuenta con alrededor de unos 45 años aproximadamente desde su fundación. Tenemos un promedio de 700, 800 metros cuadrados, el cual está pues un poco organizado, como todo mercado, con las secciones de comida, verduras, papas, carnes, también dentro de abarrotes, ¿no? Contamos con espacios definidos, se podría decir, para poder andar libremente. Eso es uno de los mercados más organizados de Huánuco. Contamos con 110, 150, pero 110 socios. Es un mercado privado, es una asociación de trabajadores del mercado Las Moras, así es el nombre del mercado. Han pasado compañeros desde la fundación, no han estado dirigentes que ya prácticamente a la fecha ya no están tampoco con nosotros, han fallecido la mayoría. Y esperamos pues nosotros tener un crecimiento más que todo de un mercado moderno, ¿no? Porque siempre en todas las ciudades y en todos los departamentos, Metro, Plaza Vea siempre se imponen por su construcción, ¿no? Y también por sus servicios que dan. Hay modernización por todos lados, en el cual los mercados todavía, muchos de nosotros, no los tienen a nivel nacional, excepto después como en la capital, ¿no? De repente el Mercado Unicachi y así otros más que ya son partícipes pues de su propia dirigencia para su crecimiento y siguen un lineamiento de crecimiento, ¿no? En el cual de repente aquí en la sierra todavía debemos cambiar muchas ideas de los socios y propiamente de nuestras personas para que vean el crecimiento que se debe realizar, ¿no? Acá todavía esperamos que nos den, como se puede decir. No somos tan desprendidos como de repente, pues, otro tipo de gente, como en Lima o a través del programa Innova, pueden cambiar mentalidades, ¿no? Eso básicamente, comentarles, Huánuco es una ciudad bien bonita, es primavera todo el año, inmenso calor y es una tierra acogedora, ¿no? Eso es lo que les puedo contar del mercado. Si tienen alguna pregunta normal, los puedo responder. Yo aquí hablando en silencio. Muchas gracias, señor Dick, por hablarnos de su mercado. Hay algo que sí me gustaría rescatar de lo que usted menciona, ¿no? El tema de la modernidad que todos queremos, eso es cierto, ¿no? La modernidad, y ahora como veremos también queremos proveer de alimentos seguros, tanto a nuestra familia como a nuestros consumidores y clientes, pero hay un tema que yo creo que también debemos de aprender y es a conjugar un poco lo tradicional, porque eso es lo que va a traer también un poco esa curiosidad y esos temas turísticos que hay en otros mercados que yo he tenido la oportunidad de visitar fuera del país, ¿no? Y yo creo que debemos de rescatar algunas de las cosas tradicionales que tenemos para poder darles esa vistosidad a los mercados sin perder este tema de la modernidad, ¿no?
Y también decirle que, bueno, pues los cambios cuestan, y yo creo que el hecho de que varios de ustedes estén presentes en este tipo de programas, que sé que son un gran esfuerzo que se está llevando en estos momentos, pues ya nos dice pues que están con un pie adelante con estos cambios, ¿no? Ahora, con ese pie adelante hay que convencer a los que trabajan con nosotros, y estoy segura que lo van a lograr. A ver, ¿a quién más tenemos que nos pueda comentar sobre su mercado? Para poder completar aquí mi panel, que creo que ya ustedes están viendo. Tenemos por aquí al señor John, al señor Vicente, tenemos a la señora o señorita Marleni, a la señora o señorita María Rosa. Uy, ahora ya son varios. La Disculpe, señora Nancy. ahí en tu pantalla está un mercado central de Huánuco. El mercado no es el mercado central de Huánuco, es el mercado Las Moras. Las Es Moras. el mercado Las Ya, Moras, así es. en este momento lo corregimos. Ya, listo, solo Gracias. Sí, para sí, no, sacar. claro, lo corregimos. Gracias, sí. Bueno, allí de repente yo pensaba en María Rosa, también está San José, de repente está Carolina, si se animan. Bueno, de repente, bueno, quizás tenemos aquí una crisis de timidez, pero vamos a tener algunos... Buenas tardes. A ver, ¿quién Buenas nos tardes, habla? mil disculpas. Mi audio estaba mal, no se podía sintonizar, así es que no he escuchado mucho. Quisiera ponerme al día un poquito y contesto después. Por Ya, favor. perfecto, señora María Rosa. Mucho gusto. Quisiéramos conocer un poco de su mercado, dónde se ubica y cuántos años de funcionamiento tiene. Mi mercado está en Vía Salvador, en el grupo 15 del segundo sector, entre la municipalidad y la comandancia de Vía El Salvador. Así que ahí está, cerquita, en el corazón de Vía El Salvador. Mercado Cooperativa San Pedro, entre Álamos y César Vallejos. Mi mercado tiene 45 años de fundación. Muy bien. Un mercado también que ya está sobre los 10, 20, 30 años, ¿no? Así es. Y que está ubicado en un distrito que yo considero que se ha forjado y ha crecido, pues, granito de arena por granito de arena, ¿no? Un distrito con mucha gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Así es. Poco a poco hemos ido avanzando, hemos construido lo poco que hemos podido hacer, lo hemos hecho con esfuerzo, con todos, unidos. Cuando éramos pues jovencitos, si no me fui de acá, de Vía Salvador, fue porque acá tuve mi familia, tuve mis hijos, entonces con los hijos ya no se podía ir a trabajar a otro sitio. Y buscamos un autotrabajo, ¿no? Un autoempleo, como decimos nosotros, nos autoempleamos y tratamos de salir adelante todos como mujeres, forjadoras, luchadoras, guerreras. A pesar de todo, hemos construido nuestro espacio, donde día a día compartimos con nuestros compañeros el trabajo, las necesidades, todo lo que aglomera nuestro trabajo, estimadas compañeras. Muchas gracias, señora María Rosa, por ese gran testimonio que yo creo que nos puede inspirar a muchas de nosotras a salir adelante. Muchas gracias. ¿Quién más nos habla sobre su mercado? A ver, uno más, antes de pasar a las siguientes láminas y a la presentación. ¿Alguien más que se anima? Señor Vicente. ¿Cómo están? Primeramente, me disculpo del caso por entrar un poco tarde, porque nosotros ahorita estamos en una reunión de junta directiva, pero yo me voy a centrar a la pregunta que dice en la pantalla, ¿no?
Sí. Bueno, el mercado Centro Comercial Plaza Hospital tiene como funcionamiento como mercado 10 años ya. Está ubicado en la carretera central, referencia a la avenida Separador Industrial, frontera con el distrito de Santa Anita y del distrito de La Molina. Antes hemos sido, como todo el mundo sabe, hemos sido trabajadores informales en el mercado serio, ¿no? Eso ya ahora nosotros formalizado, estamos trabajando como mercado formal 10 años, Centro Comercial Plaza Hospital. Hosfel, Centro Comercial Plaza Hosfel. Arreglita, Muchas pues, gracias. Gracias, Sí, gracias. dígame. Sí, dígame, señor Vicente. ¿Alguien más? Ahí se pone. ¿Cuál se pone? Datos. Ya. Los dos, dice Wi-Fi, Ah, ya. datos, ahí nomás. Y abajo dice marcar ese no. El Bien, primerito. muchas gracias. Entonces tenemos mercados que van desde los 37 años, el último Hosfel que tiene 10 años, ¿no? Hasta los 140 años. Es una gran variedad de mercados y una gran variedad digamos que de edades, ¿no? Y definitivamente también muchas experiencias diferentes que compartir, sobre todo en el tema que nos congrega el día de hoy. ¿Y de qué cosa vamos a hablar en estas próximas 4 sesiones? Nosotros vamos a introducirnos en los principios y la normativa de la inocuidad alimentaria, que probablemente ustedes quizás ya conocen, ¿no? Ya han tenido por ahí alguna fiscalización, probablemente alguien de la municipalidad o del ministerio los ha ido a visitar, probablemente también han tenido por ahí alguna charla. Lo que nosotros queremos a través de estas sesiones es poder generar esta suerte de intercambio, de poder identificar cuáles son las mejores prácticas que podemos implementar en nuestros mercados, ¿no? De modo que reconozcamos las ventajas y los beneficios para nuestro negocio, para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento y también para el entorno del mercado, ¿no? El mercado por sí mismo también es una fuente de dinamización pues social, económica. Ustedes ya han tenido algunos módulos previos a este y han visto pues la importancia que tiene un mercado en una determinada zona, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos del mercado, también no debemos de perder de vista la salud y seguridad de nuestros consumidores y también la salud y seguridad de nosotros mismos como comerciantes, ¿no? Porque también podemos vernos influidos o influenciados, ¿no? Si es que la inocuidad de nuestros alimentos no es la apropiada. Finalmente, estoy segura que ustedes, como venden sus productos, también los consumen, porque cada uno de nosotros pues tiene que creer en su producto. Así como yo creo en mis productos de capacitación y en lo que yo enseño, entonces ustedes también tienen que creer en los productos que ustedes comercializan. Y me imagino que también los consumen. Nuestras sesiones están organizadas de la siguiente manera. Tenemos el día de hoy, básicamente vamos a hablar sobre inocuidad. Luego la sesión 2, que es el día jueves, hablaremos un poco sobre las acciones para poder generar inocuidad en los alimentos, ¿no? Y hablaremos pues de cosas sencillas, de las buenas prácticas. En la sesión 3, que ya es la próxima semana, hablaremos sobre algo un poco más avanzado, ¿no? El equipamiento y la infraestructura. En la sesión 4 veremos cómo todo lo que hemos estado conversando estos 3 días, pues, está enlazado con la normativa existente, ¿no? Y que debemos de cumplir, para finalmente ya en el próximo mes, pues, hablar de algún proyecto de mejora que nos ayude a mantener la inocuidad de los alimentos y que al mismo tiempo también nos ayude a cumplir con la normativa y con la legislación local. Entonces, el día de hoy hablaremos un poco sobre los alimentos, ¿no? Vamos a hablar sobre las fuentes de contaminación de estos alimentos, ¿no? Que básicamente es lo que ya, desde un punto de vista un poco más técnico, se llaman pues como los peligros y los riesgos de la inocuidad. Vamos a hablar sobre lo que es la pérdida de la inocuidad y de
¿Y cuáles son las principales consecuencias de la pérdida de inocuidad, ¿no? Que básicamente son las enfermedades gastrointestinales que se pueden provocar si es que no tenemos un alimento inocuo. Entonces, empezando un poco a conversar sobre nuevamente, abriendo el micrófono, sobre todo para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de participar hace unos momentos, ¿no? Me gustaría que me hablen de los productos que ustedes ya como comerciantes justamente venden, ¿no? ¿En qué productos creen? ¿Qué productos son los que ustedes están vendiendo? ¿Y qué características tienen estos productos? A ver, ¿quiénes se animan a hablarme de sus productos y cuáles son sus características? A ver, ahí hay varios conectados que todavía no participan. Por ejemplo, está Fernando del Mercado Central de Trujillo. Fernando, ¿estás por ahí? Creo que no está por ahí. Y está Johnny también, de Cajamarca. Hola, Johnny. ¿Cómo están? Buenas tardes. Le hablo Johnny Tamayo del Mercado Central de Cajamarca. ¿Qué tal, Mucho Johnny? De gusto. repente, allí puedes contestarle a Mari sus preguntas. ¿Qué características tienen esos productos? Sí, ¿qué productos comercializan y qué Ok. características tienen? ¿Son de repente productos, Ya, no bueno, sé, perecibles, son productos secos, son abarrotes, son alimentos que cocinan en el momento, algo que preparan en el instante? ¿Cómo son sus productos? bueno, para que tenga una idea, nuestro Mercado Central de Cajamarca tiene una antigüedad de 122 años. Es un mercado tradicional. Es un mercado que está ubicado en el centro de Cajamarca, a media cuadra de la Plaza de Armas. Tenemos bueno, no es un mercado grande, pero tenemos una variedad de productos, tanto artesanales, tenemos carnes, tenemos bastantes productos que se producen acá en Cajamarca, tanto en nuestro valle de Cajamarca, como en en la parte sierra. Por ejemplo, tenemos acá en nuestro mercado, vendemos las menestras, vendemos los frijoles, la ñuña, que es una menestra que se da solo aquí en Cajamarca, en el Valle de Condebamba, que está a 2 horas de Cajamarca. Tenemos también las harinas que se preparan las sopas, como decir la chochoca, papa seca, harina de alberja, de habas, que tienen un proceso, todo es artesanal, que se expende aquí en el mercado. Tenemos las carnes, que nuestras carnes son unas carnes de primera, tanto de cerdo, de res, tenemos también de carnero, tenemos también aves, pescados, las truchas. Bueno, regresando a las carnes, también tenemos lo que es todo lo que son los embutidos artesanales, salchicha, chorizo, tenemos también el jamón ahumado, el lomo ahumado, y así. Bueno, regresando a lo que son los tubérculos, también tenemos la papa, oca o yuco, yuca, camote, verduras también que traen de la costa, y también tenemos productos que vienen acá de la ceja de selva, que es cerca de Celendín, como es balsas, tenemos fruta, también un poco de verdura, o como el limón. Bueno, también lo que es nuestra gastronomía es una gastronomía muy variada. En las mañanas ofrecemos caldos, caldo de gallina, pata, cabeza, carnero, pollo, chámbar. Al mediodía tenemos menú desde el más económico
hasta el plato, bueno, más exquisito que se tiene aquí en Cajamarca, como es el cuy, los chicharrones, la cecina chilpida. También tenemos los postres, que son a base de productos lácteos, como el quesillo con miel de caña o miel de higo, queso, rosquitas, manjar blanco, yogures. Tenemos también lo que es jugos, juguerías, que te ofrecen sándwiches también de lechón, de pavo, de pollo, y infinidad de jugos, desde desde un jugo surtido, que es el más accesible, hasta un jugo, podría ser un ponche, que es a base de cerveza negra, con huevo, maca, polen, algarrobina, miel de abeja. También tenemos nuestros puestos que tienen abarrotes muy surtidos, y también tenemos nuestros puestos que son de frutos secos, que en esta pandemia, bueno, pues se incrementó su venta, porque, bueno, la gente ahora piensa más en nutrirse, y bueno, en ese área de los frutos secos es pues muy amplio. Tenemos pecanas, nuez, almendras, guindones, pasas, tenemos aceitunas. Son productos muy variados. También bueno, no quiero dejar ningún área sin tocar. También tenemos, bueno, lo que son productos para repostería y así. También tenemos a las artesanías. Tenemos también un área que, bueno, ya se está perdiendo, pero todavía acá en Cajamarca está, que son los productos naturales. También vendemos acá productos naturales, que son una medicina tradicional, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos aquí en el Mercado Central de Cajamarca para ofrecer. Hasta mañana. Wow, muchas gracias, señor Johnny, con todo ese menú. Ya me abrió el apetito, sobre todo con eso del cuy y el ponche. Y fíjense qué tal variedad de alimentos y cuántas características podemos ver en estos alimentos, ¿no? Podemos ver que tenemos alimentos perecibles, ¿no? Como las carnes, tenemos alimentos secos, ¿no? El tema de las harinas, ¿no? Las harinas que tienen unas características muy, muy especiales, ¿no? Porque las harinas son tan secos que pueden, si están almacenados de una manera poco apropiada, pueden generar mucho calor y pueden incluso provocar incendios si es que no son almacenadas de la manera correcta, ¿no? Fíjense, desde lo perecible y húmedo hasta lo recontraseco, ¿no? Entre otros productos ya un poco más frescos en términos de verduras, ¿no? Y los alimentos cocidos, ¿no? Los alimentos cocidos que también tienen sus propias características y con los cuales también tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Sobre todo en el momento de la preparación. Muchas gracias, señor Johnny. Ya que usted nos nombró, creo que todo lo que hay en un mercado, a mí me gustaría escuchar a alguien más, a ver qué otros productos me pueden nombrar, de repente algunos productos locales, ¿no? Me gustó mucho que me hablara de la ñuña, ¿no? Y también de la oca, ¿no? Y de algunos otros productos bastante propios de la zona, las medicinas o estos productos naturales, ¿no? Ahí en Cajamarca hay muchas hierbas medicinales, ¿no? Es un productor bastante interesante de hierbas medicinales. Hay bastante, digamos que recolección de este tipo de hierbas, ¿no? E industrialización y algunos puntos de exportación también de estas hierbas naturales, estos productos naturales. Muchas gracias, señor John. ¿Alguien más que me pueda mencionar qué productos comercializa y qué características ven en estos productos? ¿Quién más se anima? No me digan que el señor Johnny los opacó, por favor. Sé que hay algunos mercados de Cusco, no sé si estará por ahí el representante del mercado de Cusco.
Hay otros Estaba mercados yo también. conectado, pero me parece que está Nancy. Nancy, ¿estás por ahí? Aquí sí yo veo una señora Nancy. Buenas tardes, sí, soy del mismo mercado del señor Johnny de Cajamarca. Ah, de Cajamarca. Perfecto. Sí, Perdóname, ya habló Nancy. ya el señor Johnny. Buenas tardes. A ver, Sí. de que no hayan hablado, me parece que está, bueno, Clever no tiene, Clever es de Tumbes, del 8 de septiembre y no está conectado con micro, pero está Yesenia, del Mercado América. Yesenia, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, Mercado América, Yesenia presente. Mucho gusto, señora Yesenia. Y dígame, ¿el Mercado América en dónde se localiza? Aquí en San Juan de Miraflores, en Lima. Y a ver, dígame, ¿qué nos ofrece el Mercado América? ¿Qué características tienen los productos que ustedes comercializan? Bueno, nosotros tenemos todos los productos de primera necesidad, tanto en pollo, carne, abarrote, pescado. Y también tenemos el giro de comida, ¿no? Donde ofrecemos menús frescos al día. Yo vendo también menús. Y ahí también contamos con todo el giro de diversos, donde se encuentra todo lo que es ropa, bazar, zapatos, bisutería, perfumes, no, que me estoy olvidando, locería, bazar, y todos a precios cómodos, ¿no? Muchas gracias. Entonces tenemos un conjunto aquí de varias cosas, ¿no? Tenemos por un lado, digamos que los insumos para preparar los menús, ¿no? Que bueno, son menús frescos, ¿no? Tenemos igual de todas maneras pues todos estos alimentos de primera necesidad que son los insumos o son las materias primas, para luego pues tener todos estos, y digamos que ya productos listos para consumir en el momento, ¿no? Y cada uno de estos productos tiene sus propias características, ¿no? Y entonces, ya yéndonos un poco a hablar sobre los productos que ustedes comercializan específicamente en lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? ¿Qué cosas son los alimentos? Los alimentos son toda sustancia, ¿no? Elaborada como por ejemplo esos menús frescos de los que nos hablaba aquí la señora Yesenia, ¿no? O los ponches que nos mencionaba el señor John, ¿no? Todas estas sustancias elaboradas que están listas para el consumo humano directo en el momento, ¿no? Semi-elaborada o en bruto, ¿no? Los semi-elaborados, pues, probablemente estas harinas, fideos, ¿no? Y en bruto pues tenemos pues todo lo que es los productos frescos, la papa, las verduras, ¿no? Y todo esto que se destina al consumo humano, ¿no? Y aquí incluimos algunas peculiaridades como las bebidas, el chicle, ¿no? Y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, preparación o tratamiento de alimentos. Pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos productos naturales que se utilizan tradicionalmente dentro de la medicina natural o la medicina, digamos que tradicional, no se consideran alimentos. Entonces, esta definición que yo les estoy dando es una definición que proviene de una normativa internacional que también es de aplicación local. Nosotros en el Perú nos regimos por esa normativa, ¿no? Que es la del Codex Alimentarius, ¿no? El famoso Codex Alimentarius estuvo hace algunos meses atrás en boca de varias personas por el tema, pues, de la leche, ¿no? Y básicamente el Codex Alimentarius lo que hace, pues, es congregar y también unificar conocimientos, unificar términos, unificar definiciones, características, ¿no? En el rubro alimento, para que todos en el mundo tratemos de hablar el mismo lenguaje. Y eso sin perder un poco las peculiaridades de cada zona o de cada región. Entonces,
tenemos aquí una definición bastante amplia de lo que son los alimentos, ¿no? Que son todas estas sustancias que están destinadas específicamente al consumo humano. Estas sustancias, ¿no? Pueden clasificarse de diferentes formas, ¿no? Y ahí va un poco mi pregunta con respecto a cuáles eran las características de los alimentos que ustedes, o de los productos que ustedes comercializaban, ¿no? Si nosotros ya retiramos un poco el tema de las artesanías que se comercializan en el mercado de Cajamarca, o los diversos que también se comercializan aquí en el mercado América, ¿no? Nos vamos específicamente a los alimentos. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Tenemos productos alimenticios primarios de origen vegetal, ¿no? Y ahí tenemos pues todas estas verduras, los tubérculos, ¿no? Tenemos todas estas menestras, ¿no? Que son un poco del campo, extraídos del campo, ¿no? Tenemos otros productos alimenticios primarios de origen animal, y ahí tenemos pues todas las carnes de las que nos habló el señor John, ¿no? Tenemos productos primarios de alimentación, y también tenemos alimentos procesados, ¿no? Alimentos procesados de origen vegetal y de origen animal, ¿no? Esos alimentos que ustedes venden envasados, ¿no? Que ya tienen algún tipo de tratamiento, que no son precisamente los que vienen del campo, ¿no? Y tenemos pues ahí pues los fideos, ¿no? Que ya son productos procesados, o el mismo arroz, que ya es un producto que está pilado, envasado, limpio, con algunos tratamientos, ¿no? Para poder consumirse directamente, ¿no? Entonces, esa es una primera clasificación. Y dentro de esta clasificación nos vamos a ir a una clasificación un poco más simple, más sencilla, que es la clasificación que maneja la OMS, que son la del grupo 1, que son los alimentos naturales y mínimamente procesados, ¿no? Que yo creo que es algo de la mayor riqueza que tienen nuestros mercados, ¿no? Estos alimentos naturales y mínimamente procesados, y justamente por ser alimentos naturales y mínimamente procesados, pues debemos de tener un cuidado muy especial, porque estos alimentos van a servir de insumo, ¿no? De materia prima para aquellos ya alimentos que nosotros vamos a preparar en nuestras casas, ¿no? Luego tenemos los ingredientes culinarios, ¿no? Que son todos esos condimentos, todos esos elementos accesorios que le dan sabor a lo que nosotros cocinamos en nuestra casa, y aquellos productos comestibles listos para el consumo, ¿no? Que son los procesados y altamente procesados o ultraprocesados, que son un grupo de alimentos que en la actualidad, pues, de alguna manera tienen algún cuestionamiento por los aditivos y por algunas sustancias que se les incorpora, ¿no? Entonces, considero que una de las riquezas más grandes de nuestros mercados es poder proveer de estos alimentos naturales y de estos ingredientes culinarios que deben de ser vendidos pues de la mejor manera posible, ¿no? Para que nosotros, los consumidores, no perdamos la costumbre y no comencemos a tener miedo a consumir estos alimentos naturales y mínimamente procesados, que finalmente suelen ser más saludables. Ahora, ¿qué hace atractivo a nuestros alimentos, no? Básicamente la composición de los alimentos. Nuestros alimentos son atractivos, ¿no? Porque tienen una gran cantidad de agua. En algunos casos, y una poca cantidad de agua, pero siempre la tienen, ¿no? Los alimentos siempre tienen algún nivel de actividad de agua, así sea la harina más seca que ustedes puedan encontrar, ¿no? Y justamente por ese nivel de actividad de agua es posible que se desarrollen ciertos microorganismos. A veces decimos, no, bueno, estos alimentos están secos, están sellados. No, los microorganismos se pueden desarrollar en los lugares más increíbles que se nos pueda ocurrir, ¿no? Los alimentos también tienen carbohidratos, los alimentos tienen proteínas, los alimentos tienen grasas, tienen vitaminas y minerales. O sea, toda esta composición
hace que los alimentos sean atractivos porque nos nutren, porque sirven para nuestro desarrollo, pero también sirven para el desarrollo de otros seres vivientes más. Y por otro lado, también los alimentos tienen emulsificantes naturales, tienen ácidos orgánicos, tienen oxidantes y antioxidantes, tienen enzimas, pigmentos, colores, sabores, en fin. Toda esta composición de los alimentos, pues es la que los hace atractivos, la que les da pues esas características, ¿no? De ser un alimento probablemente saludable, un alimento que tiene un buen sabor, un alimento que nos va a nutrir o que de alguna manera va a hacer agradable nuestro paladar, ¿no? Entonces, todo lo que vive en nuestro planeta requiere nutrientes. Y al igual que nosotros vemos atractivos estos alimentos por su composición y por lo que nos pueden ofrecer, existen otros seres vivientes como las bacterias, las levaduras, los mohos, los insectos, los roedores y otros vectores que compiten con nosotros para poder consumir y obtener su provisión de alimentos. Entonces nosotros tenemos que competir con todos estos, señores y señoritas, bacterias, levaduras, en fin, ¿no? Para poder lograr tener un alimento saludable. Y por otro lado, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Que también la composición de estos alimentos, ¿no? Que en su mayoría, pues, es una composición orgánica, y su equilibrio interno, ¿no? Todos los componentes que tienen estos alimentos, y hace un rato les hablaba pues de unos términos medios raros, ¿no? Enzimas, ácidos, bueno, pues todos esos alimentos, ¿no? Todos esos elementos, todas esas sustancias necesitan vivir en un equilibrio, ¿no? Y cuando ese equilibrio ya no es lo que el alimento espera o lo que en su vida natural mantuvo, mientras estuvo de repente vivo, ¿no? Una carne, un animal, un vegetal todavía en un proceso de siembra o de crecimiento, ¿no? Cuando estos elementos, pues, ya se les extrae de la naturaleza para poder ser consumidos, pierden ese equilibrio en su composición, ¿no? Y eso hace que esa pérdida del equilibrio los haga susceptibles de destrucción por un conjunto de factores y variables del ambiente, ¿no? Por ejemplo, la humedad, la temperatura, ¿no? Nosotros podríamos decir, pues algo que de repente todavía está creciendo en la tierra, quizás la temperatura o la humedad no le hagan nada, pero si nosotros lo retiramos de la tierra, pues ya tenemos que pensar en que la temperatura, el exceso de humedad, pues va a comenzar a descomponer a este alimento. Entonces, tenemos por un lado, ¿no? Alimentos que se descomponen o que pueden ser, digamos que contaminados por todos los seres vivos que compiten con nosotros por los alimentos, y por otro lado, pues su misma naturaleza, ¿no? Su misma naturaleza y su desequilibrio bioquímico puede generar también que solos se descompongan. Estos alimentos se descomponen desde que se cosechan, desde que nosotros decidimos cosecharlos o desde que nosotros decidimos pues beneficiar un animal, ¿no? O desde que decidimos sacrificarlo, decidimos preparar algún alimento, pues comienza todo un proceso de descomposición. El objetivo de nosotros como comerciantes o como personas que estamos relacionadas con los alimentos es que ese proceso de descomposición sea lo más lento posible hasta que llegue a nosotros como consumidores y lo podamos, digamos que consumir, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que ralentizar ese proceso de descomposición. Y para eso, pues, tenemos que incorporar una serie de prácticas, ¿no? Que hagan que primero esos seres que compiten con nosotros no se acerquen. Y segundo, para que todas estas variables del ambiente no los afecten.
Entonces, ¿dónde se pueden descomponer los alimentos? Los alimentos se pueden descomponer en los procesos de producción si nosotros no manejamos apropiadamente los procesos de producción, por ejemplo, ya sea a nivel de cultivos o a nivel de la producción en sí y del engorde. O sea, si nosotros no manejamos apropiadamente esos procesos, pues las enfermedades, ¿no? Las vacunas y las medicinas que utilizamos para lidiar con estas enfermedades, los mismos fertilizantes y los mismos plaguicidas ya comienzan a aportar a la descomposición de los alimentos, ¿no? De ahí que es muy importante que nosotros sepamos de dónde provienen los alimentos que compramos y comercializamos, porque necesitamos tener la garantía de que esos productores pues han cuidado bien a sus plantas, han cuidado bien a sus animales, ¿no? Y les han provisto pues de medicinas y de fertilizantes y plaguicidas aprobados que no van a empezar un proceso de descomposición ya desde la producción, ¿no? Los alimentos también se descomponen en el momento del beneficio o en el momento de la cosecha. ¿Y cómo es que se comienzan a descomponer los alimentos en ese momento? Pues por la manipulación, ¿no? Si nosotros no manipulamos apropiadamente a estos alimentos, ¿no? Que van a ser pues esta carne beneficiada o estas, digamos que verduras o tubérculos cosechados, pues si no los manipulamos apropiadamente, si no los conservamos apropiadamente en cuanto a temperatura y en tiempo, pues también comenzamos a descomponer. Entonces, fíjense cómo podríamos, desde la producción, tener todo un proceso de descomposición o de acumulación de la descomposición, ¿no? Desde que los producimos, los beneficiamos o los cosechamos, ¿no? Llegando al mismo procesamiento, ¿no? En donde la manipulación, la contaminación cruzada, ¿no? Eso de mezclar lo crudo con lo cocido, o de repente una carne con una verdura, ¿no? Pues comienza también a aportar a este proceso de descomposición, para finalmente llegar a nosotros, ¿no? En lo que es ya nuestras operaciones de almacenamiento y distribución, comercialización, incluso en el uso final, en donde nosotros también aportamos a la descomposición. La idea es que este proceso de descomposición, que de todas maneras se va a dar, ¿no? Sea lo más lento posible y no incorpore elementos que vayan a perjudicar nuestra salud. Porque es importante notar dos cosas, ¿no? Que nosotros podemos tener un alimento que de repente en apariencia se va deteriorando, ¿no? Una lechuga recién cosechada probablemente no es lo mismo que una lechuga pues en refrigeración, porque la lechuga recién cosechada se ve bonita, lozana, verdecita, y la lechuga en una refrigeradora probablemente ya no se vea pues tan bonita y con tanta vida, ¿no? Una cosa es la apariencia o las características que nosotros observamos en el alimento que puedan ir deteriorándose, por un lado, ¿no? Y por otro lado, los elementos que puedan irse o que puedan haberse incorporado en el alimento y que de alguna manera puedan generar algún riesgo para la salud de las personas que lo consumen. Y una de las prioridades cuando hablamos de alimentos, si bien es tener, digamos que, un alimento que a la vista luzca bien, pues la prioridad principal es garantizar que no solamente a la vista luzca bien, sino que ese alimento no nos genere algún tipo de problema a la salud. Entonces, durante los procesos o las actividades de almacenamiento o distribución y comercialización, ¿qué cosa podemos encontrar? Podemos encontrar ciertos contaminantes producidos por esta contaminación cruzada, es decir, mezclamos alimentos crudos, ¿no? Con alimentos cocidos, o mezclamos probablemente carnes con vegetales,
¿no? De alguna manera, en algún momento, pues se cruzan, se unen y ahí se da justamente este intercambio, ¿no? Este intercambio probablemente de microbios o un intercambio de sustancias químicas que comienzan a descomponer el alimento. ¿Dónde también podemos generar estos procesos de descomposición? Por la manipulación. ¿Cómo es que cogemos los alimentos, si lo hacemos con las manos limpias, ¿no? Si lo hacemos en un envase, qué envases usamos, qué instrumentos estamos utilizando? Y algo muy importante que a veces es lo que se nos critica, ¿no? Dentro de la industria de alimentos y especialmente en algunas zonas o en algunos mercados que a veces no se fijan en esto, el manejo de los residuos sólidos, ¿no? El manejo de los residuos sólidos, por más orgánico que sea, por más proveniente de los mismos alimentos, pues también generan descomposición en sus propios alimentos, en sus similares, ¿no? No por el hecho de que algo que, por ejemplo, hacen mucho a veces en la industria pesquera, ¿no? Como yo lo que obtengo del mar es pescado y el pescado es orgánico, pues no importa si el pescado descompuesto lo vuelvo a tirar al mar, ¿no? El mar tiene una capacidad de absorber alimentos en descomposición, y si nosotros seguimos tirándole, pues, y tirándole alimentos en descomposición, va a llegar un momento en que no va a poder absorber nada. Pues lo mismo sucede cuando nosotros hablamos, pues, de estos residuos sólidos que pueden ser muy orgánicos, pero que comienzan a traer vectores, que comienzan a traer microorganismos que pueden contaminar nuestros alimentos que sí están en buen estado y que sí son alimentos susceptibles de comercializar y que finalmente nos van a dar los ingresos, ¿no? Para poder mantenernos como comercializadores de alimentos. Entonces, nuevamente volviendo un poco al diálogo con ustedes. ¿Qué situaciones, y fíjense que hemos hablado de algunas situaciones bastante puntuales, pero probablemente ustedes identifican otras, ¿no? Hemos hablado de la contaminación cruzada, hemos hablado un poco de la manipulación, hemos hablado también un poco de los residuos sólidos. ¿Qué situaciones presentadas en sus mercados podrían provocar la descomposición de los alimentos? ¿Qué cosa es lo que ven ustedes en sus mercados que de repente está contribuyendo, ¿no? a que estos alimentos se descompongan? De repente también tengo pues ahí a estos animales o a estos vectores que compiten conmigo por los alimentos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pueden observar ustedes en sus mercados? Y de repente seguimos con algunas de las personas que no han participado hasta el momento. ¿Qué ven en sus mercados? Allí veo que Clever de Tumbes ya tiene micro, antes no tenía. De repente allí se anima. Señor Clever. Hola. Sí. O Fernando. Sí, Fernando. De Tumbes. Realmente, una vez más, para saludar y felicitar este tipo de capacitaciones que estamos recibiendo, que de alguna manera nos esclarece y nos permite confirmar el tipo de trabajo que se desarrollan en los mercados. Nos damos cuenta que el riesgo que se corre con la contaminación cruzada. Hay cierto tipo de actividades que no se pueden tolerar ni se deben permitir. ¿No? Entre las actividades mismas no se pueden tolerar, no por decir, el que vende carne, una contaminación cruzada con la verdura, ¿no? Se pone en exposición justamente las carnes, su proceso de composición se puede acelerar, entonces no es recomendable. Este tipo de situaciones se repiten en muchos mercados, lastimosamente, ¿no? Entonces acá se tiene que adoptar una política, pues, o una postura por parte de los comerciantes a no realizar este tipo de prácticas que puede conllevar justamente a provocar enfermedades las cuales
de alguna manera va a repercutir en el consumidor final, ¿no? Y el consumidor final, al ver que su salud se resquebraja, o, pierde la confianza, pierde la credibilidad en seguir visitando nuestro centro de trabajo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor Fernando. ¿Usted de qué mercado es? Mercado Central de la ciudad de Trujillo. Ya, del Mercado Central de Trujillo. Entonces, el señor Fernando nos habla de la contaminación cruzada. Pues definitivamente, pues no, los microbios o digamos que las sustancias químicas de la carne o que contienen la carne no son los mismos que tienen los vegetales. Y esas sustancias químicas de la carne pueden afectar los vegetales. Y lo mismo podría suceder con la misma digamos que las mismas bacterias naturales, digamos, que viven en la carne, que pueden afectar a los vegetales y viceversa. Entonces, generamos esta contaminación cruzada y aceleramos los procesos de descomposición. Y esos procesos de descomposición no solo deterioran visualmente a nuestro producto, sino que también pueden traer, ¿no?, estos daños o estos peligros a la salud del consumidor, que como bien dijo nuestro colega el señor Fernando, pues pierde la confianza en los productos que se comercializan en el mercado. Y eso es algo que nosotros no queremos. Muchas gracias, señor Fernando. ¿Quién más nos habla de los problemas que puede identificar en su mercado? ¿Qué situaciones está viendo, ¿no?, que pueden provocar descomposición de los alimentos? Yo vi que Vicente prendió micro, pero no sé si era para participar. Allí, señor Vicente, de Plaza Hostel. Hola, quiero participar y dar a conocer qué situaciones presentadas, ¿no?, en nuestro mercado pueden provocar la descomposición. Para mí, a veces la estación, ¿no? En cambio, en verano perjudica a muchos compañeros los que no tienen cámara. Claro que aquí en Hostel el 85% de los que venden carne, pescado, tienen su cámara. Mismo mercado también. Cámara individual también hay. Pero hay otros que no tienen y se sienten perjudicados. Lo mismo que de verdura prácticamente, no se requiere cámaras. En conclusión, principalmente lo que he visto en el mercado es la estación es el que nos perjudica, ¿no? En invierno, ¿no?, bueno, normal, todavía podemos conservar. Y hay productos, lamentablemente, que lo que está pasando es la coyuntura política. En verano, todavía acá en Lima, ¿no?, han habido alzas de costos, toda esa cosa, y eso nos ha perjudicado bastante, seguramente a muchos mercados también. Y bueno, parece mentira, en conclusión, hasta la política perjudica a veces a algunos mercados, en la coyuntura, ¿no? Bueno, eso es lo que podría informar, ¿no?, lo que he visto de algunas descomposiciones de alguna mercadería, sobre todo comestibles. Nada más, señorita Mari. Muchas gracias. No, muchas gracias, señor Vicente. Muy interesante lo que usted nos dice, ¿no? Las estaciones, el cambio de clima, ¿no? Y si ahora ustedes han estado ahí escuchando un poco las noticias, pues hablamos también de climas extremos, ¿no?, que antes no se veían, ¿no?, que es consecuencia de un problema global que es el cambio climático, ¿no? Y eso también nos afecta, ¿no? Nos afecta porque finalmente los alimentos, ¿no?, se conservan, o sea, la composición de los alimentos, ¿no?, algo que ahí yo les mencionaba, que era pues estas enzimas, las mismas proteínas, ¿no?, y algunos ácidos grasos, que son parte, digamos que de la composición química, ¿no?, eso es un tema un poco más técnico de la composición química de los alimentos, pues tienen variaciones con la temperatura, con el clima, ¿no? Entonces, todas estas sustancias químicas,
¿no? Frente a un clima, digamos que ambiental de 20 grados, ¿no? Se comportan de una manera muy diferente a si están pues a una temperatura un poco más fría de refrigeración, probablemente de 8 o de 5 grados, o si están a una temperatura mayor a los 25 grados. Porque todas estas sustancias químicas, ¿no? Comienzan pues a modificarse, ¿no? Comienzan a cambiar, ¿no? Y cambian de alguna manera ya la composición de los alimentos. Y ese cambio en la composición de los alimentos nos puede traer nuevamente, voy yo al tema visual, ¿no? Deteriora nuestro alimento, ¿no? Pero si no lo deteriora visualmente, probablemente lo deteriora internamente y provoca o puede ser la fuente, ¿no? de algunas enfermedades, porque ya esas sustancias químicas ya no sirven para nutrirnos, ¿no? Entonces, la estación, el cambio de clima, la temperatura, ¿no? Influye mucho, ¿no? en la descomposición o en el acelerar la descomposición de los alimentos. Algo por acá me mencionaban en el chat que me decía que la falta de espacios adecuados que no permiten un adecuado almacenamiento de los productos podría ser también causantes de alguna contaminación. Es una pregunta aquí del señor Beltrán. Pues fíjese, señor Beltrán, el almacenamiento en sí mismo, digamos que no, pero las condiciones bajo las cuales yo almaceno, ¿no? Sí son muy importantes. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener, digamos que, espacios ventilados de acuerdo al alimento que estamos almacenando. Acuérdense lo que les acabo de decir de las harinas, ¿no? Ustedes ahí en sus mercados comercializan harinas, ¿no? Las harinas, ¿no? Son productos muy secos, aún siendo muy secos tienen cierta cantidad de agua, esa pequeña cantidad de agua es la que provoca que algunos microorganismos, algunas bacterias por ahí comiencen a vivir. Pero si estas harinas, por ejemplo, son almacenadas en un lugar muy cerrado, en donde no hay ventilación, ¿no? Y por la falta de espacio, pues yo tengo que encerrarlo, ¿no? Esa harina comienza a generar mucho calor, ¿no? Y puede provocar accidentes serios, ¿no? Y al provocar también mucho calor puede traer, pues, puede atraer algunos microorganismos que viven bajo esas condiciones y obviamente me va a deteriorar el producto. Entonces, el espacio para el almacenamiento es un problema en muchos sectores, no solamente en el sector alimentario, ¿no? Pero sí, o sea, el no contar con espacios de almacenamiento apropiados podría incrementar la descomposición de los alimentos. Si yo no tengo también espacios ventilados, si no tengo espacios con la temperatura apropiada, yo no puedo mezclar alimentos refrigerados con congelados, con la temperatura ambiente, o sea, las condiciones son diferentes para las características de estos alimentos. Si no tengo el espacio apropiado, pues comienzo a provocar el deterioro de los alimentos. Si yo por la falta de espacio comienzo a almacenar probablemente una verdura con una fruta que no deberían de estar juntos, también comienzo a provocar alguna contaminación cruzada. Entonces, el tema del espacio del espacio para el almacenamiento, ¿no? También es importante. Contar con los espacios apropiados o probablemente contar con algún esquema de trabajo en que me permita no almacenar los productos durante mucho tiempo, sino que generar una rotación rápida para, sabiendo que yo no tengo espacio para el almacenamiento, ¿no? También es una digamos que es una buena práctica que yo debería de evaluar, ¿no? Si es que no tengo estos espacios de almacenamiento. Señor Beltrán, usted era del mercado del Triunfo, me parece. Sí, del mercado del Triunfo de San Martín de Porres. Ajá. O sea que mi inquietud era más que todo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que los puestos en los mercados son muy pequeños, ¿no? Entonces a veces nuestros compañeros por estoquearse, entonces a veces pues no ordenan adecuadamente sus productos, si tienen un almacén, pues ellos lo asignan de los productos, bueno, entonces ya eso, y sinceramente, pues ya era mi inquietud, ¿no? Porque ya siempre tenía esa pregunta, ¿no? Porque ya ese almacenamiento inadecuado, ¿cuánta contaminación podría estar provocando, ¿no?
Sí, y por otro lado también deteriora los alimentos y ya no los hace atractivos para la venta. Por más de que quizás el alimento de repente no tenga pues ningún problema en su composición, ¿no? Pero si yo ya veo pues una lechuga toda aplastada, ¿no? O una selga toda marchita, aunque no me haga daño cuando la consuma porque la voy a cocinar y no me va a pasar nada, hay gente a la que no le gusta comprar pues la lechuga aplastada, ni tampoco la selga toda marchita, ¿no? Entonces, visualmente tampoco es algo atractivo, ¿no? Entonces, sí, el tema del almacenamiento podría, o sea, un espacio inadecuado para el almacenamiento, o hacinar o aplastar los alimentos, sí podría traer problemas en la composición, ¿no? Aquí me viene un poco a la mente, ¿no? Un poco el tema de los peces, los pescados, ¿no? Cuando las embarcaciones van y pescan, ¿no? Y pescan y acumulan todo en sus bodegas, ¿no? Porque acumulan todo lo que pueden, ¿no? Imagínense, pues, cómo está el último pescado aplastado, ¿no? En la bodega. Nosotros hablamos pues de espacios o de espacios bastante amplios en un barquito, ¿no? En alguna bolichera artesanal, ¿no? Pero el último pescado está aplastado. Y ese último pescado aplastado, ya visualmente ya no es bueno, ya no sirve, ya está aplastado, ya probablemente es puré, ¿no? Y aparte de que al convertirse en puré también segrega una serie de sustancias químicas que comienzan a deteriorar a los demás, ¿no? Entonces lo mismo sucede con algunos de los alimentos que nosotros almacenamos de manera inadecuada, ¿no? Comenzamos a aplastar los alimentos, comenzamos a presionarlos, comenzamos a hacer de que esos alimentos también generen sus propias sustancias químicas y generen sustancias químicas que deterioran al alimento vecino, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y a veces ciertas verduras y ciertas frutas se deterioran entre sí, porque tienen una composición química diferente y una composición química que también genera descomposición en el otro, una composición química que genera descomposición en el otro alimento. Entonces, ahí también hay que tener hay que estar muy atentos. ¿Alguien más que me pueda hablar sobre las situaciones que se presentan en el mercado que podrían provocar esta descomposición de los alimentos? Hay ideas muy interesantes sobre las cuales podemos seguir conversando. ¿Alguien más? Hola. Señor Sí. Fernando. Sí, quería aportar en el sentido siguiente, ¿no? Y como recomendación podría ser, sobre todo dirigido al amigo que están haciendo un proyecto de remodelación en su mercado, ¿no? Ya que hay esa oportunidad, como usted en su momento lo decía, ¿no? De que en ese proyecto se debe garantizar o se debe ver cómo incluir, ¿no? De que sacarle el mayor provecho a algo nuevo. Porque si retrocedemos en el tiempos atrás, pues definitivamente los mercados, su infraestructura quizás no reunía las condiciones que eran saludables para el mercado, para cierto tipo de productos. Entonces ello, pues, al paso del tiempo, no ha provocado de que hay zonas y hay lugares o formas que no garantizan una buena conservación de los alimentos. ¿No? Hay formas de ventilación naturales, ¿no? Que se le debería sacar ventaja. Mucho tiene que ver el tema de ventilación, de aireación, ¿no? Entonces, en esos proyectos nuevos que se puedan estar ya gestando o que estén ya en proceso, se debe tener mucho en cuenta sacar los beneficios que nos puede brindar la naturaleza misma en sí, ¿no? Eso sería una de las mejores alternativas que podríamos tener. Por ejemplo, ¿no? El hacer un mercado, el construir un mercado ecológico, ¿no? Cuando decimos ecológico, estoy hablando ya con que el sistema de iluminación, ya sea pues
ecológica, ¿no? Con paneles solares, que repercutiría en el tiempo, ¿no? Económicamente sería mucho más rentable, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ese tipo de ventajas que nos está brindando en la época, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? De que mi intervención es, de alguna manera, para recomendar el qué hacer y sacar el mayor provecho de la infraestructura que podamos tener ya o de la que podamos tener más adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando. Muy interesante lo que usted nos dice. Si ya tenemos la oportunidad, pues, de hacer, ya sea esta remodelación o esta construcción, pensar primero en espacios de almacenamiento, pensar de qué manera, pues, en dónde puedo ubicar mejor un almacén que aproveche la ventilación natural, ¿no? Hay ahora algunas estrategias para lograr eso en las construcciones, ¿no? De repente, nuestro colega que nos habló justamente de esta construcción, que es el del mercado Micaela Bastidas, ¿verdad? De Villa María, quizás nos pueda mencionar qué cosas está considerando o qué cosa quisiera solucionar, qué problema de su mercado quisiera solucionar con esta construcción. A ver, muy bien la pregunta. En primer lugar, A ver, señor Edwin. lo que queremos es algo que de repente falta ya detalles. De repente como comidas rápidas, de repente un Orquis o Rockies, de repente chifas o comidas regionales, un conipar, de repente agencias de algunos bancos, y de repente varias islas, y de ahí un auditorio, como se podría decir, multivende, tipo de la Cámara de Comercio de Lima. Si uno quiere utilizar para 200 personas, puedes utilizarlo, si no puedes cerrar para 4 o 5, de repente mini eventos, entonces para esos tipos, ¿no? Y en el cuarto nivel se vendría todo oficinas administrativas a todo dar, ¿no? Bueno, ahí muy interesante, ahí estamos en una visión así muy empresarial. Me gusta mucho eso de las salas de reuniones porque va a servir para capacitar a todos sus asociados en las buenas prácticas. Van a tener un espacio interesante para la capacitación. Pero ahora, ¿qué cosa es lo que de repente usted ve en su mercado que pueda estar de alguna manera provocando, ¿no?, esta descomposición de los alimentos? ¿Qué es lo que usted ve por ahí que todavía requiere alguna solución y que de repente esta construcción puede aportar a esa solución? A ver, creo que no, esa parte, como son construcciones modernas, casi eso no lo sentimos, no tenemos. Incluso está preparado para todo, incluso tiene cámaras frigoríficas inmensas, ¿no? Pero el problema es que no lo están utilizando porque cada uno tiene, pues, por decir, la carnicería o los pollos, u otros tienen cada uno sus propios, las propias conservaciones, pero en sí nosotros, el edificio está preparado para todo. Sí. Eso es muy buen punto, ¿no? Que ustedes tengan o que hayan pensado en estos espacios de frío, ¿no? De los cuales también vamos a hablar, para que aquellos que no tienen, pues, en sus stands espacios puedan utilizar estas cámaras, ¿no? Entonces, el tema de la cadena de frío es algo bastante importante para poder conservar y para poder mantener la inocuidad de los alimentos. Muy bien, muchas gracias, señor Edwin. ¿Qué más nos puede hablar de algún problema que haya identificado en su mercado? A ver, una última intervención. ¿Quién más nos dice qué ha encontrado en su mercado ahorita que estamos conversando y me diga, mire, me acabo de dar cuenta que esto puede ser lo que está haciendo o que puede provocar la descomposición de los alimentos? Algo así como
como el señor Beltrán, que dijo, uy, el almacenamiento, de repente esto también provoca la descomposición o el deterioro, o acelera el deterioro de los alimentos. ¿Qué se les está ocurriendo ahorita? ¿Qué cosa es lo que han visto por ahí que pueda deteriorar los alimentos? O también puede ser un caso que hayan superado, ¿no? También, de un riesgo que identificaron y que luego digamos, lo arreglaron, ¿no? Eso también sería interesante. A ver, una intervención más. Queridos, queridas dirigentes. De repente, no sé si María Rosa, también está, creo que Carolina, del Mercado San José. El Mercado San José no, creo que no ha participado aún. ¿Quién se encuentra del Mercado San José? Creo que no puede prender micro. Si no, Yesenia, María Rosa, allí nuestras dirigentes. Todavía no han participado mucho. Por aquí tenemos a María Paula, tenemos a Clever. Sí, María Paula es del equipo de Innova, pero Clever también. Clever, ¿estás por ahí? Creo que no llegó a prender micro la última vez. O de repente, María Rosa, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Listo, María Rosa. Tal vez alguna situación que ustedes han logrado superar o que hayan identificado en el mercado. Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, estamos tratando de sacar nuestro certificado de defensa civil y se nos está complicando muchas cosas. Pero ahí estamos tratando de salir adelante para ver. Y en el tema del certificado de defensa civil, ¿qué cosas se les ha complicado? A ver, de repente ahí podamos aportar algo. Por ejemplo, algo que mira, esté relacionado con los alimentos. A ver, cuéntenos. Allá. Por ejemplo, en el giro de comida está pidiendo diferente el extintor. No quiere el extintor de arena, creo, de harina. Y acá al resto es diferente. ¿Ya? A ellos les está pidiendo, por ejemplo, también su limpia grasa, esa maquinita que limpia la grasa. Ya, para la parte de los alimentos, ¿no? Los alimentos cocidos. Ajá. Ya. Entonces, el giro de comida un poco que se le complica por muchos factores que estamos ahí luchando, pero ya hemos avanzado la mayoría ya. Ahí fíjense, nuevamente viene un poco la composición de los alimentos, ¿no? ¿Por qué les piden ese tipo digamos que de extintores? ¿O por qué de repente les piden, pues, este tema de las trampas de grasa o de la limpieza en las trampas de grasa, ¿no? Justamente por la composición de los alimentos, ¿no? La composición de los alimentos lo es todo, ¿no? Y en la medida que nosotros entendamos, ¿no? Que nuestros alimentos tienen una composición diversa, distinta, compleja, ¿no? Y que podamos, digamos que tomar las medidas apropiadas, ¿no? En este caso, pongamos el ejemplo de lo que ustedes están pasando, ¿no? El extintor, ¿no? El extintor tiene que ser diferente porque la composición y el tipo, digamos que de fuego que puede producir ese alimento es diferente al de otro tipo de alimentos o al de otro tipo de sustancias, ¿no? El tema en una cocina también es muy, muy crítico, el tema de las grasas, ¿no? Las grasas son sustancias combustibles por excelencia, entonces mantenerlo limpio es importante, pero así como son sustancias combustibles por excelencia, la acumulación de grasas nos trae una serie de vectores, ¿no? Nos trae una serie de insectos que les encanta la grasa,
¿no? Y eso genera nuevamente contaminación a los alimentos que estamos preparando, nos trae también microorganismos, ¿no? Y por otro lado también trae que que las condiciones, o sea, visualmente para el consumidor, pues no sea muy atractivo, pues estar viendo, pues hay una zona con grasa mientras yo estoy comiendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo esos requerimientos, ¿no? Que son de defensa civil, que ustedes me dirían, uy, pero ¿qué tiene que ver eso con la inocuidad? Pero fíjense que el tema de la grasa es crítico también, tiene que ver con la limpieza, ¿no? Tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Y al mismo tiempo también puede generar pues un riesgo de accidentes si es que no se limpia apropiadamente, ¿no? La grasa nuevamente es una sustancia combustible. Así que ahí nuevamente para poder entender ese requerimiento que a veces nosotros decimos, uy, pero es que estos señores de defensa civil que nos piden cada cosa, pero fíjense que todo tiene su origen pues en que estos alimentos que nosotros, o sea, cuán importantes son los alimentos que nosotros comercializamos, ¿no? Estos alimentos pues tienen una composición y tienen unas características a las cuales debemos de prestar mucha atención, ¿no? Muchas gracias, señora María Rosa. Entonces, seguimos por aquí. Ay. Seguimos por aquí viendo un poco, a ver, esto de acá no me deja ver, ocultar. No sé cómo ocultar esto, ocultar. Nosotros sí lo vemos bien, ¿ah? Sí, lo que pasa es que yo no veo mi titulito aquí. ¿Cómo se saca esto de aquí? No, esto no se puede jalar. Ah, ya. Si ya. gustas, deja de compartir. Ahí está. Ya, Okay. ya encontré cómo hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la descomposición de los alimentos, no? Y ustedes me han estado diciendo por ahí, hay un tema de contaminación cruzada, hay un tema de temperatura, las estaciones, pues eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Los alimentos se descomponen porque definitivamente competimos, ¿no? Competimos con otros seres que necesitan los alimentos, ¿no? Que también ven atractivos a los alimentos. Entonces, esos seres vivos, ¿no? Crecen, ¿no? Y descomponen el alimento. Y por otro lado, ¿no? Esos seres vivos por sí mismos también son una fuente, digamos que de infecciones y de toxinas, ¿no? Si nosotros nos alimentamos de algún alimento que tiene alguna bacteria, ¿no? Que emite algún tipo de sustancias tóxicas, ¿no? De repente el alimento no nos hizo daño, pero sí las sustancias tóxicas de la bacteria que estaba en ese alimento. Entonces, el crecimiento y actividad de microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, o sea, hay una variedad grande de estos microorganismos, pueden generar descomposición y pueden generar también un problema de salud. La actividad de las enzimas naturales, o sea, hablamos de la actividad de las propias sustancias de los alimentos, ¿no? Si los alimentos no son conservados a una temperatura apropiada, o no son conservados a una ventilación apropiada, o de repente alejados de la luz, ¿no? Probablemente comiencen a verse así negritos como esta manzana, ¿no? O comiencen a deteriorarse por su propia composición, ¿no? Porque las condiciones en las cuales los almacenamos hacen que su composición comience a cambiar. Entonces, eso también causa deterioro y también causa problemas de inocuidad en el alimento. Insectos, parásitos y roedores, ¿no? Los insectos, los parásitos, los roedores, ¿no? También son estos agentes que compiten con nosotros por los alimentos, ¿no? Y al competir con nosotros por los alimentos, pues los contaminan, ¿no? Y estos insectos, estos roedores, ¿no? No solamente descomponen el alimento en sí, sino que también nos pueden dejar sustancias tóxicas, ¿no? Nos mencionaban el tema de la temperatura, las estaciones, ¿no? La temperatura alta y baja también favorece la descomposición de los alimentos. La humedad o la sequedad en la que nosotros conservamos los alimentos. El aire, específicamente el oxígeno, ¿no? Para algunos alimentos, un exceso de aire no es positivo,
¿no? Nosotros tenemos que ver de qué manera controlamos la ventilación, ¿no? De los lugares en donde almacenamos los alimentos, la luz. Hay algunos alimentos que se deterioran con la luz, cuya composición química reacciona con la luz, ¿no? Y por otro lado el tiempo, ¿no? Un alimento que no tiene, digamos que un control sobre su tiempo de vida, porque los alimentos tienen un tiempo de vida, si no tenemos un adecuado control en el almacenamiento, pues deterioramos el alimento, y si vendemos un alimento vencido, ¿no? También estamos o podemos generar un problema de salud. Todas estas causas de descomposición nos generan una cantidad interesante de enfermedades, ¿no? Que son enfermedades transmitidas vía los alimentos, ¿no? Y son enfermedades que provienen por la propia descomposición del alimento, o que pueden provenir también porque hay sustancias tóxicas que vienen de bacterias o que vienen de algún insecto que se ha incorporado en el alimento. Entonces, nos podemos enfermar porque la composición química del alimento cambió, o porque hay sustancias tóxicas que se introdujeron dentro del alimento, ¿no? Gracias a estos competidores que tenemos. Estas enfermedades pues afectan la salud del consumidor. Y como nos dijo por ahí un colega, ¿no? Nos dijo por ahí el señor Fernando, pues definitivamente, ¿no? Si nosotros vendemos alimentos descompuestos al consumidor, este consumidor pierde la confianza, pues si ya no viene a comprarnos y nosotros perdemos nuestro negocio. Entonces, fíjense que ya no solamente es la salud por la salud del consumidor, que es importante, porque la salud de las personas es importante, sino también es la pérdida económica que podemos generar, ¿no? Por la pérdida de confianza de estos consumidores que vienen a comprarnos alimentos. Entonces, es así que nosotros vamos un poco arribando a este concepto de la inocuidad de los alimentos, ¿no? La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo a su uso previsto. Entonces, yo tengo que garantizar a mis consumidores que mis alimentos no van a causarle ningún problema de salud, ¿no? Y para ello, nosotros debemos de entender bien, ¿no? Cuál es esa composición de los alimentos, qué los hace atractivos para otros competidores y qué sustancias químicas pueden generar si es que nosotros no los conservamos de la manera apropiada. Yo aquí quiero mostrarles un video súper cortito sobre el tema de inocuidad. Es un video recontra chiquitito. Vamos a ver si es el que... A ver. Allí comparte audio también. Sí, sí. A ver. Compartir sonido. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo vemos? Y ahora sí. Alimentaria. Los alimentos pueden contener microorganismos nocivos que pueden enfermarnos. Cada año se enferman unas 600 millones de personas por ingerir alimentos contaminados. Eso es casi 1 de cada 10 habitantes en el mundo. Por eso, cuando cocinamos o manipulamos alimentos, debemos tomar ciertas medidas como: lava siempre las frutas y verduras antes de consumirlas o manipularlas y conserva limpias las superficies y utensilios que usas diariamente. Y no olvides el interior de tu refrigerador. Los alimentos requieren ser cocinados a distintas temperaturas. Las carnes deben servirse siempre bien cocidas. Si quieres guardar comida, asegúrate de mantenerla refrigerada. Los alimentos preparados no deben estar más de 2 horas a temperatura ambiente. Separa los alimentos limpios de los alimentos que aún no lo están. También separa los alimentos crudos de los cocidos. Así estarás evitando una contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando microorganismos se traspasan de una superficie a otra por contacto directo o indirecto.
Un típico ejemplo es el uso de una tabla para picar que puede estar en contacto con carne contaminada y luego con verduras que te comes crudas. Pero uno podría preguntarse, si los alimentos ya están cocinados, ¿los microorganismos se han muerto? Pese a que los alimentos crudos ofrecen más riesgos, los cocidos también proveen un medio fértil para el crecimiento rápido de microorganismos, si no se manipulan y almacenan adecuadamente. Prevenir está en tus manos. Si se dan cuenta, la responsabilidad que ustedes tienen como proveedores de alimentos, entre alimentos para preparar o materias primas o insumos para la alimentación de las personas es sumamente grande, es un rol bastante importante. Y aquí este otro también, que es un video también chiquito. La mayoría de las personas, en algún momento de su vida, contraerá alguna enfermedad transmitida por alimentos o agua contaminada. Cada año, 600 millones de personas enferman debido a 200 tipos diferentes de enfermedades transmitidas por los alimentos. La carga de la enfermedad recae principalmente en los pobres y los jóvenes. En el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, se hace un llamado a que los gobiernos deben garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos. Los productores agrícolas y de alimentos tienen que adoptar buenas prácticas. Los operadores de empresas deben asegurarse de que los alimentos sean inocuos. Trabajo en conjunto por la inocuidad de los alimentos y la buena salud. Los consumidores deben aprender sobre los alimentos inocuos y saludables. La mayoría de los alimentos en mal estado llegan a contaminarse durante su producción, su distribución o su preparación, y esto es causa del contacto directo con bacterias, virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas dañinas. Aunque cualquier persona puede contraer una enfermedad transmitida por alimentos contaminados, hay personas más vulnerables como mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas con un sistema inmune débil a causa de afecciones como la diabetes, enfermedad del hígado, etc. Entre los síntomas más comunes de las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado son cólicos estomacales, náuseas, vómito, diarrea. Una manipulación apropiada de los alimentos es decisiva para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. En salud pública se trabaja en equipo y no se improvisa. Somos salud pública. Estos son unos videitos que un poco tratan de llamar nuestra atención justamente a esta situación, ¿no? de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Los alimentos deben de estar, digamos que manipulados, y fíjense que ahí priorizan un poco cosas al inicio sencillas, ¿no? La manipulación, la limpieza, ¿no? Nos hablan de la limpieza, de la contaminación cruzada, ¿no? Y esas son acciones que nosotros podemos generar, ¿no? Sin hacer todavía grandes inversiones. Hay un tema de hábitos y costumbres que tenemos que trabajar para poder garantizar este primer nivel digamos, este primer nivel básico de la inocuidad de los alimentos. Debido a la falta de inocuidad, nosotros podemos ser víctimas de un conjunto de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y como decía el video, ¿no? A partir de los datos de la OMS del 2017, alrededor de 600 millones de personas, o sea, hablamos de 1 de cada 10 personas en el mundo, ¿no? Sufren de algún tipo de enfermedad, ¿no? Causada por alimentos, y alrededor de 420.000 personas mueren por esa misma causa, ¿no? Por ingerir alimentos contaminados.
Acá en nuestro país, en el 2019 y el 2018, ¿no? Entre el 2018 y 2019 las cifras son parecidas, no hemos generado pues muchos logros, ¿no? Porque hemos tenido alrededor o cerca de 1.200.000 episodios de este tipo de enfermedades y 74 muertes debido a las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y hay algunas regiones que han sido identificadas con las de mayor casos de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas, conocer un poco de estas cifras, porque nosotros, ¿no?, estamos involucrados un poco en esta cadena, o de lograr esta cadena de inocuidad. ¿Qué enfermedades pueden ocasionar la falta de inocuidad de los alimentos, no? Las intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones causadas por la ingestión de alimentos que contienen sustancias químicas venenosas o toxinas producidas por microorganismos, ¿no? Lo que yo les decía, de repente el alimento en su composición o por sí mismo no es el que nos genera el problema, sino pues ese nuevo ser que está compitiendo con nosotros por el alimento, que emite toxinas o es tóxico por sí mismo, ¿no? Entonces, esas toxinas nos generan enfermedades. Infecciones intestinales causadas por bacterias que producen otro tipo de toxinas, ¿no? Y que a veces colonizan nuestro estómago, nuestros intestinos y se ponen a vivir a expensas nuestras, ¿no? Y entonces generan una enfermedad. Y por otro lado, otro tipo de infecciones causadas por la multiplicación de microorganismos en nuestro propio organismo y en otros tejidos, ¿no? Y esto puede generar ligeras molestias a reacciones, entre ligeras molestias a reacciones severas e incluso la muerte, ¿no? Entonces, la inocuidad de los alimentos, el garantizar que los alimentos, en primer lugar, no se deterioren a sí mismos y por otro lado, no encuentren pues a esa competencia nuestra de los alimentos, que son pues estos vectores, insectos, ¿no?, y otros animales, ¿no?, garantizando que estos dos elementos no se den, pues nosotros garantizamos la inocuidad de los alimentos y de esa manera pues generamos confianza en nuestro consumidor de que lo que nosotros le estamos ofreciendo es algo con garantía, ¿no?, y que no le va a ocasionar problemas de salud. Entonces, básicamente, ese ha sido un poco el tema del día de hoy, ¿no? El entender que nosotros tenemos o vendemos, ¿no?, comercializamos un conjunto de productos que tienen una composición muy atractiva para otros seres vivos, ¿no? Y lo primero que tenemos que impedir es que esos otros seres vivos se acerquen a nuestros alimentos. Y el segundo punto, pues, es que tenemos que lograr que estos alimentos, pues, bajo las condiciones en las que los almacenamos, no se deterioren. Entonces, son dos puntos importantes que estamos viendo el día de hoy. Con eso comenzamos a garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Y ese es el primer paso para la siguiente sesión, que es ver un poco de las buenas prácticas, ¿no?, durante la comercialización de los alimentos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muchísimas ¿Quedó gracias, claro? Mari. ¿Tenemos alguna pregunta adicional para Mari? ¿Por ahí? Parece que no, pero Mari, en verdad, la sesión ha sido muy buena sesión por varias cosas, ¿no? Creería que no solo el contenido que ha sido excelente, sino también la alta participación de nuestros dirigentes, nuestras dirigentes, y que se nota también que son obviamente pues circunstancias no cotidianas, pero que ellos también tienen que manejar en sus mercados, ¿no? Y que manejan diariamente en el sentido de saber gestionarlas, ¿no?, cuando estos riesgos suceden. Entonces, aquí simplemente agradecerte por la excelente, no exposición, sino más bien conversación que has tenido con los dirigentes, de poder también
conversar con ellos y con ellas y también conocer sus realidades, porque como tú decías al principio, pues ellos y ellas son los expertos en los mercados, ¿no? Entonces, también se trata de eso. Y con esto también, estos dos aprendizajes claros, ¿no? De, primero, esto de impedir, ¿no? Esa competencia que tenemos con otros organismos, con otros seres, en atender a nuestros alimentos y cuidar a nuestros alimentos para que lleguen bien a casa, y obviamente, pues, detener este deterioro o hacer que este deterioro, pues, no avance rápidamente, ¿no? Evitando contaminación cruzada y etcétera. Yo he aprendido muchísimo porque yo sí soy ignorante aún en el tema de inocuidad, así que para mí esta ha sido una clase que ha sido muy, muy útil, así que te agradezco muchísimo, Mari. Y creería que con eso podríamos cerrar la sesión. Como bien dijo Mari, tenemos 3 sesiones más de inocuidad alimentaria que vamos a seguir ahondando en el tema, y por supuesto, pues vamos a terminar siendo, como siempre con Innova, el enfoque práctico, ¿no? Cómo lo llevamos a prácticas concretas a nuestros mercados para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias a todos los... Hemos tenido 12 mercados conectados el día de hoy. El jueves deberíamos tener nuestros 15 mercados, pero hemos tenido ahí la ausencia de 3 mercados, pero por supuesto, pues agradecerles como siempre a nuestros dirigentes, a nuestras dirigentas por su asistencia, por su atención y por su participación. Muchas gracias, Mari. Gracias, muchas gracias a todos ustedes y los espero el día jueves. Si alguna duda les queda, ya reflexionando un poco más o viendo sus mercados en estos 2 días, el jueves podemos retomar, bueno, de hecho que vamos a continuar con la conversación y podemos abrir espacios para dudas, preguntas, consultas. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Buenísimo. Gracias, Mari. Cerramos entonces con Marlene para que acabe con la lista. Y ahí podemos decir ya, chao. Marlene, te escucho. Sí, señorita, a ver, no se vayan, no se vayan. Ya lo vi, a ver, pero igual. El mercado de Hosfeld, por favor. El mercado de Hosfeld. Bueno, está ahí el señor Vicente. Hola, hola. Señor Vicente, no se vaya. Ok, gracias. El mercado San José. El mercado San José de Jesús María. El mercado América de San Juan de Miraflores. El mercado Micaela Bastida. Micaela Bastida presente. María el Triunfo. Si no se le escucha bien, Marlene. El mercado San Pedro de Villa El Salvador. Presente. Señor Edwin, usted es el único. Señora María Rosa, buenas tardes también. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, señora María Rosa. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente a ustedes. Ya está. Sí. El mercado el mercado San Pedro de Villa Salvador con la señora María Rosa, muchísimas gracias. El mercado San Felipe Surquillo. Ya. El mercado Vara de Oro de San Juan de Lurigancho. Tampoco no llegó. El mercado de Apromec. Ya. A ver, pasamos a los otros mercados. El mercado San Camilo de Arequipa. San Camilo de Arequipa. Sí, lo vi el señor Cosme. Presente. ¿Cómo está, señor Cosme? Gracias, señor Cosme. Muy bien. Gracias a usted. Gracias también. El mercado. Gracias. Muchísimas gracias. El mercado San Pedro de Cusco. El mercado 8 de septiembre de Tumbes. El mercado central de Trujillo. Sí estaba el señor Fernando. El mercado Cascaparo de Cusco. Mercado Cascaparo de Cusco. El mercado central de Cajamarca. Sí estuvo el señor John y Tamayo y también la señorita Nancy o la señora Nancy. Presente. El señor Dick. Cajamarca. Muy bien, señor John, ¿cómo está usted? Buenas noches y gracias también. Bien, gracias. Gracias a ustedes también.
El mercado Las Moras de Huánuco. Ya, eso sería todo. De nadie creo que me olvido. Gracias entonces y nos estamos viendo el día jueves 5, también para una sesión tan buena como la del día de hoy. El señor Beltrán, claro que sí. Claro que sí, señor Beltrán. Ya, yo lo vi y dije ya. Claro que sí, señor Beltrán. Muchas gracias, Beltrán, muchas gracias, Muchas Marlene. gracias. Y solo gracias a ti, Marlene, como siempre. Y también hacerles recordar a todos los dirigentes que vamos a iniciar esta semana con las reuniones de planificación. Estas reuniones son 1 a 1 que vamos a tener con cada junta directiva, entonces ya vamos a empezar a planear qué proyectos vamos a poner en marcha. Arrancamos mañana con San Pedro de Cusco y luego también con el Mercado Central de Trujillo. El jueves tenemos reunión con Micaela Bastidas y con 8 de septiembre, y el viernes cerramos la semana con Villa El Salvador. Los que todavía no hayan agendado con Marlene, ya esta es la última oportunidad, porque ya tenemos que ir agendando pues nuestras reuniones de planificación en estas 2 semanas, y así tenerlas mes a mes hasta que terminemos pues el programa de Innova. Así que muchísimas gracias ahora sí, les mando un abrazo y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias también a nuestra expositora Mari, y la vemos también a ella el día jueves. Nos vemos, Jimena, un abrazo. Jimena, Sí. disculpe. Edwin, Mañana Micaela Bastidas, cuéntame. hora 10. Nosotros jueves. tenemos, sí, tenemos el jueves y habíamos quedado a las 2 p.m. 2 p.m. Jueves 2 p.m. Sí. Ya, está bien. Está bien, Buenísimo. Jimena, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el jueves y con algunos mañana. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.